Hoy vamos a hablar de algo que está sacudiendo completamente el mundo del entretenimiento y la política. Lo que vengo a contarte es, explota un escándalo, filtran supuestos nexos de figura pública con red delictiva y agentes confiscan millones. Y créanme cuando les digo que esta historia tiene más vueltas que una montaña rusa. Así que ponte cómodo, agarra tus palomitas, porque este video va a estar cargado de información explosiva que necesitas conocer. Antes de entrar de lleno en los detalles del escándalo, necesito ponerlos en contexto. Durante las últimas 48 horas, las redes sociales han estallado con rumores, filtraciones y teorías conspirativas sobre una figura pública de alto perfil que supuestamente habría estado vinculada con una red delictiva internacional. Y cuando digo alto perfil, me refiero a alguien que todos conocemos, alguien que ha estado en la televisión, en las revistas, en las noticias de farándula y que hasta hace poco parecía intocable. Ahora, antes de que empiecen a especular en los comentarios, déjenme ser muy claro. Hasta el momento, estamos hablando de acusaciones, de filtraciones no confirmadas oficialmente y de una investigación que está en curso. La presunción de inocencia existe y es fundamental en cualquier sistema de justicia. Sin embargo, lo que sí puedo confirmarles es que hay documentos que han sido filtrados, hay testimonios que están circulando y, lo más importante, hay una confiscación millonaria que ha sido confirmada por las autoridades. Todo comenzó cuando un medio de investigación periodística, cuyo nombre no voy a mencionar por razones legales, publicó un reportaje explosivo donde presentaban documentos bancarios, conversaciones de mensajería encriptada y fotografías que supuestamente vinculan a esta figura pública con una organización que se dedicaba al lavado de dinero, evasión fiscal y, según algunas versiones más extremas, incluso con tráfico de influencias a nivel gubernamental. La red delictiva en cuestión habría operado durante al menos 5 años, moviéndose entre diferentes países y utilizando empresas fantasma, cuentas offshore y una compleja red de testaferros para ocultar el origen de millones de dólares. Y aquí es donde entra nuestra figura pública, quien supuestamente habría prestado su nombre, su imagen y sus contactos para facilitar algunas de estas operaciones. Ahora, hablemos de cómo se filtró toda esta información, porque esa es una historia en sí misma. Según reportes de múltiples fuentes periodísticas, un informante anónimo, posiblemente alguien que formaba parte del círculo cercano de la organización criminal, decidió entregar una serie de documentos a varios medios de comunicación simultáneamente. Estamos hablando de miles de páginas de registros financieros, correos electrónicos, capturas de pantalla de conversaciones y hasta grabaciones de audio que supuestamente comprometen a varias personas, siendo nuestra figura pública una de las más prominentes. La estrategia de filtrar la información a múltiples medios al mismo tiempo es clásica en estos casos. Si un medio decide no publicar por presiones legales o corporativas, otros sí lo harán. Es lo que en periodismo se conoce como una bomba de información diseñada para que sea imposible contener la historia. Entre los documentos filtrados hay varios que son particularmente explosivos. Primero, hay transferencias bancarias por montos que van desde los 100,000 hasta los 5 millones de dólares, realizadas desde cuentas en paraísos fiscales hacia empresas registradas a nombre de la figura pública o de personas muy cercanas a ella. Segundo, hay conversaciones donde supuestamente se discuten estrategias para mover dinero sin llamar la atención de las autoridades fiscales. Y tercero, y esto es quizás lo más comprometedor, hay fotografías y videos donde la figura pública aparece en reuniones con individuos que ya están siendo investigados o que incluso ya han sido condenados por delitos financieros en otros países. Obviamente, el equipo legal de la figura pública salió inmediatamente a desmentir todo, calificando las filtraciones como un montaje, información sacada de contexto y un ataque coordinado para destruir su reputación. Han amenazado con demandas millonarias contra los medios que publiquen la información y han insistido en que todo tiene una explicación legítima. Pero aquí está el problema. Las autoridades ya están involucradas. Y cuando digo autoridades, me refiero a agencias de alto nivel que se especializan en delitos financieros y crimen organizado. Y esto nos lleva al punto más concreto y verificable de toda esta historia: la confiscación.
Hace aproximadamente una semana, aunque solo se hizo público hace 2 días, agentes especializados en delitos económicos ejecutaron una serie de operativos simultáneos en al menos 4 propiedades vinculadas a la figura pública y a sus socios comerciales. Según los reportes oficiales, que sí han sido confirmados por las autoridades a través de un comunicado muy escueto, se confiscaron aproximadamente $47 millones en efectivo. Más propiedades valuadas en otros 30 millones, incluyendo mansiones, vehículos de lujo, obras de arte, joyas y hasta un yate. Estamos hablando de una confiscación de casi $80 millones en total. Ahora, una confiscación de esta magnitud no se hace de la noche a la mañana. Para que las autoridades lleguen a este punto, necesitan tener evidencia sólida, necesitan órdenes judiciales aprobadas por un juez, necesitan demostrar que hay causa probable de que ese dinero y esos bienes provienen de actividades ilícitas. No es algo que se haga por rumores o por filtraciones en Internet. Los detalles que han trascendido son verdaderamente cinematográficos. En una de las propiedades, los agentes encontraron dinero en efectivo escondido literalmente dentro de las paredes, en cajas de seguridad empotradas detrás de cuadros. En otra, había una habitación completa llena de maletas con billetes de diferentes denominaciones y de diferentes países. Y en una tercera propiedad, supuestamente encontraron documentación que vincula ese dinero con operaciones comerciales que nunca fueron declaradas ante las autoridades fiscales. Lo interesante aquí es que la figura pública ha guardado un silencio casi total desde que se hizo pública la confiscación. Solo ha habido un breve comunicado de su equipo legal diciendo que están cooperando plenamente con las autoridades y que confían en que todo se aclarará. Pero ese silencio es elocuente, especialmente para alguien que normalmente está muy activo en redes sociales y que nunca ha tenido problema en defender su imagen públicamente. Como era de esperarse, la reacción del público ha sido absolutamente polarizada. En las redes sociales hay básicamente 2 bandos: los que creen que la figura pública es culpable y merece ir a la cárcel, y los que creen que todo es un montaje, una persecución política o mediática diseñada para destruir a alguien exitoso. Los defensores argumentan que esta persona ha sido siempre un filántropo, que ha donado millones a causas benéficas, que ha generado empleos y que no tiene sentido que alguien con tanto dinero legítimo se arriesgue de esta manera. Señalan que las personas exitosas siempre son blanco de ataques y que hay intereses oscuros detrás de toda esta campaña de desprestigio. Los críticos, por otro lado, señalan que precisamente las personas con mucho dinero y poder son las que más capacidad tienen para ocultar actividades ilícitas, que la filantropía puede ser una forma de lavar imagen pública mientras se hacen cosas cuestionables en privado, y que si las autoridades llegaron al punto de confiscar casi $80 millones, es porque hay evidencia seria. Más allá del debate público, las consecuencias profesionales ya están empezando a manifestarse. Varias marcas que tenían contratos de patrocinio con la figura pública han suspendido o cancelado sus acuerdos. Al menos 2 proyectos importantes en los que estaba involucrada han sido puestos en pausa indefinida, y algunos de sus socios comerciales han salido públicamente a distanciarse, diciendo que no tenían conocimiento de ninguna irregularidad. En el mundo del entretenimiento, que es donde esta figura se mueve principalmente, el impacto ha sido inmediato. Productores, directores y ejecutivos de la industria están en modo de espera, evaluando si vale la pena seguir asociados con alguien que está en medio de un escándalo de esta magnitud. Porque al final del día, en esta industria, la imagen lo es todo. Y un escándalo de lavado de dinero y vínculos con redes delictivas es exactamente el tipo de cosa que puede acabar con una carrera de décadas en cuestión de semanas. Desde el punto de vista legal, esta situación está apenas comenzando. Los expertos en derecho penal que han comentado sobre el caso señalan que estamos probablemente ante una investigación que tomará meses, posiblemente años, en resolverse completamente. Si las acusaciones son ciertas y se pueden probar en un tribunal, la figura pública podría enfrentar cargos por lavado de dinero, evasión fiscal, asociación ilícita y posiblemente otros delitos relacionados. Las penas por este tipo de delitos varían según el país y las circunstancias específicas.
pero estamos hablando potencialmente de décadas de cárcel y multas que podrían ascender a cientos de millones de dólares. Por supuesto, hay que recordar que en muchos sistemas legales, especialmente cuando hablamos de delitos de cuello blanco cometidos por personas con recursos, las cosas no siempre terminan con penas de cárcel. Muchas veces se llega a acuerdos con la fiscalía, se pagan multas millonarias, se devuelven los bienes confiscados y se evita el juicio público. También está la posibilidad de que la defensa logre demostrar que su cliente no tenía conocimiento de las actividades ilícitas, que fue engañado por sus socios, o que su participación fue mínima o involuntaria. Lo que sí es seguro es que el proceso legal será largo, costoso y muy público. Cada audiencia, cada documento presentado ante el tribunal, cada testimonio será cubierto exhaustivamente por los medios. Y en la era de las redes sociales, donde todos somos jueces y jurados, la figura pública tendrá que lidiar no solo con el sistema legal formal, sino también con el tribunal de la opinión pública, que muchas veces es mucho más implacable. Hay otro aspecto legal que vale la pena mencionar: la cooperación. En casos de crimen organizado y lavado de dinero, las autoridades a menudo ofrecen tratos a cambio de información. Si la figura pública decide cooperar y proporcionar información sobre otros miembros de la red, podría obtener una reducción significativa en cualquier sentencia potencial. Pero eso también significaría admitir culpabilidad, lo cual sería devastador para su imagen pública. Es el clásico dilema del prisionero aplicado al mundo real. Mientras esperamos más información y el desarrollo de este caso, creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de esta situación. Primero, que nadie está por encima de la ley, sin importar cuán famoso, rico o poderoso sea. Segundo, que vivimos en una era donde los secretos son cada vez más difíciles de mantener, donde las filtraciones pueden venir de cualquier lugar y donde la información viaja a la velocidad de la luz. También es importante recordar que debemos ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que se filtra es necesariamente cierto, y no todas las acusaciones se sostienen ante un tribunal. La presunción de inocencia existe por una razón muy importante: protegernos contra condenas basadas únicamente en rumores o evidencia insuficiente. Pero al mismo tiempo, cuando vemos confiscaciones millonarias ejecutadas por autoridades serias, cuando vemos documentos que pasan por múltiples verificaciones periodísticas, cuando vemos un patrón de comportamiento que coincide con las acusaciones, es razonable tener preguntas serias y exigir respuestas. Este caso, independientemente de cómo termine, ya ha dejado marcas profundas. Ha destruido reputaciones, ha acabado con sociedades comerciales, ha generado desconfianza y ha puesto bajo el microscopio las conexiones entre el mundo del entretenimiento, los negocios y posiblemente el crimen organizado. En las próximas semanas y meses, seguiremos muy de cerca cada desarrollo de este caso. Habrá audiencias, habrá más filtraciones, habrá testimonios explosivos y probablemente más sorpresas. Así que si quieres mantenerte informado sobre todo lo que vaya sucediendo, asegúrate de estar suscrito al canal y de activar las notificaciones. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las acusaciones son ciertas o piensan que es un montaje? ¿Qué consecuencias debería haber si se demuestra la culpabilidad? ¿Cómo creen que esto afectará a la industria en general? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, mantengan siempre el pensamiento crítico. No se crean todo lo que leen en Internet, pero tampoco ignoren las señales cuando hay humo. Nos vemos en el próximo video con más información sobre este caso o sobre algún otro tema igual de interesante. Un abrazo enorme y hasta la próxima.